Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Giselle Noemí Turcio Murillo, soy estudiante de la USAP y actualmente estoy cursando la clase de Derecho Procesal Administrativo. El día de hoy estaremos viendo la etapa de formación del Derecho Administrativo. Como punto número 1 tenemos la introducción. El derecho administrativo es una rama del derecho público que regula la organización y actuación de la administración pública y su relación con los ciudadanos. Su origen se encuentra en la Revolución Francesa del año de 1789, marcando el comienzo del Estado de Derecho. A lo largo del tiempo ha evolucionado para garantizar la legalidad, transparencia, eficiencia y protección de los derechos en la gestión pública. Este trabajo explora su evolución, principios y su impacto en la administración pública, tanto a nivel global como local. El derecho administrativo ha evolucionado a lo largo del tiempo para ser un campo crucial en la regulación y el control de la administración pública, con el objetivo de garantizar que las instituciones estatales actúen de manera eficiente, transparente y con respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. A continuación se expondrá su definición y con los puntos claves detallados, los cuales son tratados en los diversos apartados del trabajo expuesto, con un enfoque en la etapa de formación de este campo del derecho. Como punto número 2, tenemos qué es el derecho administrativo. El derecho administrativo es aquella parte del derecho público interno que determina la organización y el comportamiento de la administración, disciplinando sus relaciones jurídicas con el administrado, según indica la enciclopedia jurídica. Se trata, por tanto, de una rama del derecho público que regula la actividad, organización y actuación de la administración pública como su interacción con los ciudadanos. Eso significa que es un pilar esencial en todo Estado de Derecho y que corresponde tanto a las normas del derecho privado como del derecho público, las cuales se aplican a la administración para normar su gestión de los derechos públicos y la relación que mantiene con los particulares. En cuanto al derecho administrativo en Honduras, estudia la normativa que regula la administración pública en su organización, en sus funciones, en su procedimiento, en sus relaciones con los sujetos de derecho y en la revisión de sus actos de sede judicial. Por lo que analizaremos el sistema jurídico hondureño que contiene la normativa reguladora de la administración pública. Como punto número 3, tenemos el derecho administrativo como un derecho de la administración pública. La administración pública es el órgano responsable de gestionar los recursos del Estado y en consecuencia se requiere un marco jurídico que regule sus acciones para proteger los derechos de los ciudadanos. El derecho a una buena administración pública es un derecho fundamental reconocido por diversos tratados internacionales, como la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con la administración pública, las cuales promueven principios como la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas. Este derecho implica que cada servidor público debe cumplir sus responsabilidades bajo los principios de equidad, justicia, objetividad e imparcialidad con el fin de garantizar que el Estado cumpla con las necesidades sociales de manera efectiva. Como punto número 4 tenemos la administración pública y su relación con los derechos humanos. El derecho administrativo ha sido influenciado por la necesidad de la administración pública de actuar conforme a los derechos humanos, lo que se traduce en la promoción de un ambiente de igualdad y justicia. El Estado debe garantizar
que los servicios públicos se entreguen respetando los derechos de los ciudadanos y, por tanto, la información del derecho administrativo ha integrado principios que aseguran la participación ciudadana y el control social sobre la gestión pública. Las normas internacionales en materia de derechos humanos han formado una base importante para el desarrollo del derecho administrativo, ya que buscan asegurar que el Estado se administre de forma justa y responsable frente a las necesidades y demandas sociales. Número 5. Corrupción en administración pública. El texto aborda la problemática de la corrupción en la administración pública, defendiéndola como el uso indebido, definiéndola, como el uso indebido del poder por parte de los funcionarios para beneficio personal. Se critica la eficacia del derecho penal en la lucha contra la corrupción, sugiriendo que no es suficiente aumentar las penas, ya que esto no aborda las causas estructurales del problema. Se propone más bien un enfoque integral que incluya la promoción de la denuncia ciudadana y la educación para elevar la conciencia sobre las repercusiones de la corrupción. En conclusión, esta parte se enfatiza que la corrupción representa un desafío para garantizar el derecho a una buena administración pública y que se requieren estrategias preventivas más que punitivas para combatirla. Como punto número 6 tenemos lo que es la separación de estados, de poderes. La separación de poderes de Montesquieu es una doctrina que no tiene nada de originalidad, pues ya había sido planteada primero por Aristóteles y después por Locke. Este último influyó de manera decisiva en la teoría de Montesquieu. El pensador anglosajón estableció que hay tres poderes en el Estado. El legislativo crea el derecho, el ejecutivo que da el respaldo de la fuerza a las decisiones del legislativo. La separación de poderes o división de poderes es un principio político en algunas formas de gobierno, en la cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí, lo cual quiere decir que ninguno de los tres puede influir en las decisiones o acciones que éstas toman. Esta es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia representativa y presidencialista. Como punto número 7 tenemos los poderes del Estado. Los poderes del Estado son el poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Como punto número 1 tenemos lo que es el poder judicial, el cual es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Es decir, que se ocupa de la resolución de los conflictos en la sociedad siguiendo lo que dicta la Constitución o el ordenamiento jurídico que corresponda. El Poder Judicial se compone por juzgados y tribunales, que son órganos judiciales y jurisdiccionales. Deben atender las disputas tanto entre poderes públicos como entre particulares o incluso entre estos últimos y el Estado. Como segundo punto tenemos lo que es el poder legislativo. Este es uno de los de las tres ramas de gobierno, de los tres poderes del gobierno a un Estado democrático. Junto con el poder ejecutivo y el poder judicial, su principal función es crear, modificar y derogar las leyes que rigen a la sociedad. El poder legislativo suele estar conformado por un parlamento, congreso o asamblea. En nuestro caso, usamos el Congreso, en la que trabajan representantes electos por la ciudadanía. Esta institución de gobierno suele ser unicameral, que es decir, una sola cámara, o bicameral, que son dos cámaras, como un Senado o un Congreso de Diputados. En Estados Unidos son elegidos los senados, mientras que aquí en Honduras usamos pues los diputados. Como último punto tenemos el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es uno de los tres poderes públicos que constituyen el Estado. Junto al Poder Legislativo y el Poder Judicial, es el responsable de la conducción y la gestión política del Estado.
es decir, de la toma de decisiones y de las labores diplomáticas. Su principal función es administrar y ejecutar la voluntad popular, es decir, la voluntad del pueblo. En la actualidad, el poder ejecutivo puede tomar diferentes formas según el sistema político de cada país. En países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y México están encabezados por un presidente, bueno, incluyendo nuestro país, estamos encabezados por un presidente, mientras que en lugares como el Reino Unido, Canadá o India está liderado por un primer ministro. Bueno, conocemos que en Reino Unido está la monarquía y después de la monarquía el primer ministro. Esta doctrina se refiere solamente a la separación y el equilibrio de los poderes del Estado, sino a la necesidad de dividir el poder político donde se encuentre, sea en la esfera municipal, regional o nacional, para así garantizar la libertad política y evitar los abusos de poder mediante la vigilancia y el control recíproco de los poderes separados. Como punto número 8 tenemos los principios del derecho administrativo. Los principios del derecho administrativo son legalidad, eficacia, planificación, eficiencia, celeridad, descentralización y desconcentración. Sin embargo, los principios fundamentales del derecho administrativo son la transparencia y la eficiencia. El derecho a una buena administración pública implica una gestión pública eficiente y transparente, donde los ciudadanos puedan acceder a los servicios sin discriminación y con igualdad de condiciones. Las instituciones públicas, según el derecho administrativo, deben de actuar en nombre del interés general, asegurando la correcta utilización de los recursos públicos. En este sentido, el principio de eficiencia es clave en la formación del derecho administrativo, pues se requiere de una adecuada implementación de políticas públicas para lograr el bienestar social. Como punto número 9 tenemos lo que es la estructura y organización de los gabinetes sectoriales en Honduras. El texto pues comienza describiendo que la organización de los gabinetes sectoriales del gobierno están establecidos en el decreto ejecutivo PCM 001-2014 y pues estos fueron reformados en el año 2018. En esto se detallan los objetivos y funciones de varios gabinetes, como el de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y el de Prevención, Paz y Convivencia. También se mencionan entidades que no están adscritas a un gabinete y aquellas que no forman parte del Poder Ejecutivo. Se discute la creación de nuevos gabinetes, cambio en la organización estatal y la independencia de ciertas instituciones, así como la derogación de decretos anteriores. Además, se rinde homenaje pues, al profesor Fernández Ruiz por la contribución al derecho administrativo en América Latina. Como punto número 10, y es donde va nuestro enfoque, es el origen y la evolución del derecho administrativo. El texto pues analiza que el origen y la evolución del derecho administrativo destacan su importancia como una rama especializada del derecho que regula la administración pública. Se argumenta que, aunque el derecho administrativo tiene antecedentes históricos, su verdadera formación comenzó con la Revolución Francesa en el año de 1789, estableciendo el concepto de Estado de Derecho. Se identifican dos etapas en el desarrollo. La primera de formación finales del siglo XVIII hasta el siglo XX, y la segunda de conciliación hasta la actualidad. Durante la primera etapa se establecieron principios fundamentales y se creó el Consejo de Estado en Francia, que inicialmente pues actuaba como un órgano asesor, pero con el tiempo adquirió funciones jurisdiccionales. La consolidación del derecho administrativo se logró a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que desarrolló principios específicos de para la regulación de la actividad administrativa. La etapa pues
De formación de los derechos administrativos se sitúa principalmente en el contexto de las revoluciones liberales, como lo había mencionado anteriormente, del siglo XVIII y XX, y este periodo pues marca la transición del antiguo régimen a un Estado liberal, es decir, de la monarquía a un Estado, caracterizado pues para la creación de normas jurídicas que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos, así pues como la afirmación de derechos individuales, como se evidencia en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789. El concepto de Estado de Derecho, surgido de la Revolución Francesa, es fundamental en esta etapa, ya que establece que las normas son obligatorias tanto para los gobernados como para los gobernantes, lo que implica que las actividades del Estado, incluida la administración, deben seguir reglas jurídicas. Sin embargo, la existencia del derecho administrativo requiere que estas normas constituyan un cuerpo especial y diferenciado de las que regulan a los particulares. La creación de este sistema judicial especializado fue una respuesta a la necesidad de controlar los abusos de poder administrativo y de garantizar pues la imparcialidad en la resolución de conflictos entre el Estado y los ciudadanos. El derecho administrativo francés se caracterizó por desarrollarse en un sistema jurisprudencial. Desde las decisiones judiciales fueron fundamentales, donde las decisiones judiciales, perdón, fueron fundamentales para la formación de normas y principios. Como punto número 11 tenemos el desarrollo del derecho administrativo en diferentes países. Finalmente, el texto menciona el desarrollo del derecho administrativo en diferentes países como Alemania, México, Argentina y Colombia. El derecho administrativo se consolidó en el siglo XIX con la creación de tribunales contenciosos administrativos. En México, el derecho administrativo también se originó en el siglo XIX, influenciado por el francés, pero con las características propias. En Argentina se reconoce la influencia de España y Francia, mientras tanto que en Colombia el derecho administrativo se formó a partir de la independencia, tomando como referencia de igual manera el modelo francés, pero adaptándose a las circunstancias locales. En conclusión de este texto, el derecho administrativo ha evolucionado en diferentes países, reflejando sus contextos históricos y necesidades específicas, aunque todos comparten un origen común con el concepto de Estado de Derecho. Como punto número 12 tenemos lo que es el derecho administrativo moderno. El derecho administrativo moderno surge de las revoluciones liberales del siglo XVIII y XIX, marcando la transición del siglo antiguo régimen del Estado liberal. Se caracterizó por la existencia de normas jurídicas que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos, un sistema de controles institucionales y la afirmación de derechos individuales. La separación de poderes propuesta por Montesquieu establece que el poder legislativo, ejecutivo y judicial deben de ser elegidos por órganos distintos e independientes, lo que es fundamental para la democracia. En Honduras, el derecho administrativo regula la organización y funcionamiento de la administración pública, con antecedentes que se remontan a la dominación española y a la primera constitución del año de 1825. Conclusiones. En conclusión, el derecho administrativo ha evolucionado a lo largo del tiempo para convertirse en una herramienta fundamental para regular la relación entre el Estado y los ciudadanos, con el objeto de garantizar que la administración pública
actúe de manera eficiente, transparente y respetuosa de los derechos fundamentales. Su formación comenzó con la Revolución Francesa de 1789, que consolidó el concepto de Estado de Derecho y sentó las bases para una administración pública sujeta a la ley. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, el derecho administrativo se fue consolidando, adaptándose a las necesidades de cada país y estableciendo los principios clave como la separación de poderes, la legalidad, la eficiencia y la transparencia. El desarrollo de esta rama del derecho ha sido crucial para asegurar que los gobiernos no abusen de su poder y que los derechos de los ciudadanos sean protegidos. El derecho administrativo se ha ido adaptando a las circunstancias locales de cada país, pero siempre ha mantenido su esencia de garantizar una administración pública justa, responsable y al servicio del interés general. En este sentido, se desata la importancia de principios como la transparencia y la eficacia, que son fundamentales para asegurar que los servicios públicos se gestionen de manera correcta y sin discriminación. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por mi parte.